Bueno, en este ejercicio nos pide entonces utilizar la regla de la cadena para encontrar la derivada, ¿sí? Entonces, bueno, en este ejercicio tengo simplemente la cosecante elevado al cubo de esta expresión 2x, ¿sí? O sea, el 2x estaría dentro de la cosecante del cubo. Primero identifico la función de más afuera, como decíamos, es decir, la función en este caso que abarcaría a todo sería el cubo, ¿sí? Este cubo que está ubicado ahí arriba de la función trigonométrica es como si lo tuviéramos todo esto elevado al cubo, ¿sí? Por eso decimos que la función más exterior, de más afuera, sería el cubo, ¿sí? Comienzo entonces derivando el cubo por la reglita de la potencia, entonces la I' va a ser, bajo el cubo me va a quedar 3 por todo este mismo corchete elevado al cuadrado, ¿sí? Es como si derivaría x al cubo, ¿sí? Bajo el 3 por x al cuadrado. Nada más que en lugar de tener x, ahora tengo todo esto, ¿sí? Ahora sigo con regla de la cadena. Una vez que derivé la función de afuera, la potencia en este caso, sigo con la derivada de la función que está dentro del corchete, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? Entre cosecante de 2x, la función que está afuera es cosecante, y adentro de la cosecante tengo el 2x, ¿sí? Entonces, primero tengo que derivar cosecante y luego el 2x. La derivada de la cosecante, si la buscan en la tabla, es menos cosecante por cotangente, ¿sí? Si fuera de x solita sería cosecante por cotangente de x, pero acá adentro tengo el 2x que lo tengo que mantener porque todavía no lo derivé. Entonces será menos cosecante de 2x por la cotangente de 2x, y ahora por, me faltaría todavía, acá voy a tener que agregar otro corchete por este signo menos, que tiene un por adelante, no puede quedar un por y un menos, ¿sí? Entonces tengo que ponerle otro corchete acá. Bien. Hasta ahí primero derivé el cubo, después derivé la cosecante, que es todo este corchete, y ahora ¿qué me falta derivar? Me falta derivarlo de adentro de la cosecante, es decir, el 2x. Y la derivada de 2x es 2. Y ahí quedaría entonces la derivada de ese ejercicio B, ¿sí? Ahora vamos a ver el otro que me habían pedido. Esperen un segundito. Bueno, seguimos entonces con regla de la cadena. Les decía, el menos 2 es una constante que está multiplicando al seno a la quinta de todo ese paréntesis, ¿sí? Una constante por una función. La derivada de esto es y', el menos 2 que es constante queda como está, por, y ahora tengo que derivar el seno a la quinta. Esta potencia quinta, que abarca a la función trigonométrica seno en este caso, es lo mismo que teníamos hoy con la cosecante al cubo. Es como si esta potencia quinta, es como si afectaría a todo esto, ¿sí? O sea, la función de masa afuera sería el 5. Entonces, primero derivo la potencia, me va a quedar el menos 2, multiplicando con este 5, que si ya quieren poner un menos 10, lo podrían poner, 5 entonces, y todo esto va a quedar a la cuarta, el seno de x menos x cuadrado, todo esto a la cuarta, ¿sí? Por, sigo con regla de la cadena, derivé la potencia 5, ahora sigo con lo que está dentro del corchete. La función que abarcaría todo sería el seno. Entonces, la derivada del seno, ¿qué es? Coseno. Pongo coseno de lo de adentro por ahora como está porque todavía no lo derivé. X menos x al cuadrado. Y ahora sí, ahí hice la derivada de la potencia 5 por, después la derivada del seno, la derivada del seno es coseno, y el x menos x cuadrado por ahora queda sin derivar. Y ahora sí, finalmente sería por la derivada de lo que estaba entre paréntesis, que es la derivada de una resta, x menos x al cuadrado,
Entonces, la derivada de x, que es 1, y la derivada de x cuadrado es 2x, o sea, me queda 1 menos 2x. Ahí lo tengo que poner entre paréntesis porque este por multiplica a toda esa resta, digamos. ¿Sí? Entonces tiene que ir ahí un paréntesis. ¿Estamos? Bueno, ahí quedaría el apartado D. Me habían pedido también el F, que ahora lo copio. Y después hacemos el A. A ver, del apartado F es la raíz del seno de 3x por e a la 2x al cubo. Bueno, vuelvo a poner a grabar. Esperen que lo copio. A ver qué me habían pedido el A del 5, ¿no? Creo. El 5F del práctico 10 y después puede hacer el 5A. Bueno, el 5A es entonces muy similar a este que hicimos acá, de la raíz del seno de 3x, ¿no? Pero lo hacemos, si quieren. A ver, ahora lo copio. La raíz cúbica de 5x. Sería el 5A. Bien. Pongo a grabar. Escucho si tienen alguna otra pregunta del práctico 10, del 9, del 8. Si quieren que haga algún otro, me dicen. ¿Puede explicar del práctico 10 el apartado D del ejercicio 7? Bueno, Profe, sí. una pregunta. Ahí cuando haces la derivada de 5x, ¿se deriva la x esa o no se deriva? Ah, O tenés sea, ¿no razón, quedarías por perdón. 5? Sí, sí, sí. Perdón. Voy a poner a grabar y a corregir eso. Ahí copio el que me preguntaron recién, el 7D. Dice, encontrar las ecuaciones, el ejercicio 7 dice, encontrar las ecuaciones de la recta tangente y normal a cada una de las siguientes curvas en los puntos que se indican. ¿Sí? Entonces, en el 7D, lo voy a copiar. Encontrar entonces ecuación de la recta tangente y normal, que para todo es el mismo enunciado, a la función que tienen ahí, que en este caso la función es x al cubo menos 11x más 3, a ver si lo copié bien, x cubo menos 11x más 3, en los cuales la pendiente de la recta tangente es 1. A ver si se entiende eso. A veces es importante escribir el enunciado, me ayuda a darme cuenta y a razonar un poco lo que me está pidiendo el ejercicio.
Voy a poner a grabar nuevamente. Ahora sí. Bien. Entonces, como les decía, encontrar la ecuación de recta tangente normal en los puntos. ¿En qué puntos? En donde la pendiente de esa recta tangente vale 1. Entonces, ¿de dónde saco la pendiente? La pendiente la saco de la derivada, ¿sí? Entonces, hago la derivada de esta función, 3x² menos 11, ¿sí? La derivada del 11x me queda menos 11, y la derivada del 3 es 0, así que ni lo escribo. Y yo quiero los puntos en donde esa pendiente vale 1. Es decir, esta f' me estaría dando la pendiente, ¿sí? Si fuera en un punto x sub 0 cualquiera. Y entonces, esa pendiente tiene que valer 1, me dice el ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué hago? 3x² menos 11 lo igualamos a 1, ¿sí? Pasando el 11 a la derecha, nos quedan 3x² igual a 1 más 11, que daría 12. Y de ahí puedo pasar el 3 que está multiplicando, dividiendo, nos queda x² igual a 12 dividido 3, 4. ¿Sí? Y finalmente nos queda que x sub 0 sería, o el x va a ser, pasando el cuadrado al otro lado, más o menos puede ser la raíz cuadrada de 4. Finalmente nos queda que x es igual a más menos 2. ¿Sí? Entonces, este x sería el x sub 0 que nos dan todos los otros apartados, digamos, el punto de tangencia, ¿sí? O es decir, dicho de otra manera, el punto, en este caso son todos los puntos, en donde la pendiente de la recta tangente va a valer 1, ¿sí? Si yo calcularía la derivada en 2, fíjense, hagan la cuenta si quieren probar en 2 o en menos 2, la derivada sería 2² 4 por 3, 12, menos 1, 11. ¿Se dan cuenta? Perdón, 12 menos 11, 1. Es decir, que la derivada calculada en el punto x sub 0 me daría 1, que es lo que me pedía el ejercicio, ¿sí? Rebobinando lo que me pide, entonces, encontrar la ecuación de la recta tangente y la recta normal en los puntos donde la pendiente tiene pendiente 1, digamos. Es decir, en los puntos, en este caso sería 2 y menos 2. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto x sub 0, que en realidad van a ser 2. ¿Sí? Bien. Para encontrar la ecuación de una recta, acuérdense que la ecuación de una recta cualquiera, siempre usamos la misma formulita, y igual a m por x más b. ¿Mm? M es la pendiente. Ya sabemos que la pendiente queremos que valga 1. ¿Sí? Entonces, 1 es el valor de la pendiente. X sub 0, vamos a tomar primero el valor 2 y después lo mismo vamos a hacer con el menos 2. ¿Sí? Entonces, si el x lo reemplazo por 2, me faltaría averiguar con ese valor de x cuánto vale el y sub 0. ¿Sí? El y sub 0, ¿de dónde lo voy a sacar? De lo que valga la función en el punto x sub 0, en este caso en 2. ¿Sí? Y sub 0 va a ser igual a, sería 2 al cubo, lo hago con el 2 y después tienen que hacer lo mismo con el menos 2, ¿sí? Todo lo mismo. Menos 11 sería menos 11 por 2 más 3. O sea que y sub 0 me estaría dando 2 al cubo, 8, menos 11 por 2 me daría 22, más 3, ¿sí? 8 y 3, 11. Menos 22 me daría menos 11, si no me equivoco. Bien. Bueno, ahí tengo el valor del x sub 0, que sería el punto de tangencia. O sea, el punto de tangencia sería de coordenadas 2 y menos 11. Uno de los puntos, ¿sí?
Entonces, menos 11 lo reemplazo en la y. ¿Sí? El x sub 0 lo reemplazo en la x, y el y sub 0 lo reemplazo en la y, de la recta tangente que quiero averiguar. Con eso voy a poder despejar y averiguar b. ¿Sí? Bueno, 2 por 1, 2. Este 2 que estaría sumando pasa al otro restando, al otro lado. Entonces me quedaría menos 11, menos 2, menos 13, sería igual a b. ¿Mm? Entonces, una de esas ecuaciones de la recta, una recta es y igual pendiente 1 por x menos 13. Una de las rectas tendría esta ecuación, ¿sí? Lo mismo tengo que hacer con el otro punto que habíamos encontrado, x sub 0, recuerden que encontramos más 2 y menos 2. Acá lo hicimos con el 2 positivo, y ahora voy a hacer lo mismo con el menos 2. ¿Sí? A ver si puedo, sin borrar esto. Entonces, con el otro x sub 0 igual a menos 2, con el menos 2 también lo reemplazo en la función para encontrar el y sub 0. ¿Sí? Y sub 0 va a ser menos 2 ahora elevado al cubo, menos 11 por menos 2 más 3. Bueno, de ahí que y sub 0 va a valer, ¿cuánto? Menos 2 al cubo me da menos 8. Menos por menos me quedaría más 22 y más 13. 22 y 3, 25, menos 8, 17, si no me equivoco. 25, sí, menos 5, me quedan 20 y menos 3, 17. Bueno, ese sería el valor del y sub 0, que se corresponde con este valor del x sub 0, y ya sabemos que la pendiente sigue valiendo 1, ¿sí? Porque eran dos rectas de pendiente 1, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la ecuación de la recta, lo mismo, voy a tener que borrar acá porque si no, no me alcanza la pizarra. De nuevo, con la misma recta, con la misma fórmula de la ecuación de la recta, solo que ahora el y sub 0 vale 17, la pendiente sigue valiendo 1, y el x sub 0 sería menos 2. Más b. Con ese despejo b, y ahí me queda entonces, este menos 2 pasaría sumando al otro lado, quedaría un 19, igual a b. ¿Sí? Bueno, ya tengo ahí todos los datos, tengo x0 y 0, tengo la pendiente m, en realidad tengo la pendiente m que vale 1 y el b que vale 19, entonces la ecuación de la recta me va a quedar y igual a 1 por x más 19. Bueno, y esa es la ecuación de la otra recta tangente, ¿sí? Para las ecuaciones de las rectas normal, lo mismo, nada más que la pendiente m de la normal, ¿sí? Recuerden que es menos 1 sobre la pendiente m de la tangente, ¿sí? Entonces, en este caso, la pendiente de la normal va a ser igual, menos 1 sobre la pendiente de la tangente que valía 1, me va a quedar menos 1, ¿sí? Menos 1. El punto de tangencia sigue siendo el mismo, x0 y 0, ¿sí? Entonces, una de las rectas normales la voy a obtener con el x sub 0 igual a 2, que reemplazado en la función, ¿cuánto nos había quedado? 8 y 3, 11, menos 22, me quedaban menos 11, si no me equivoco, el y sub 0, ¿sí? Bueno, entonces,
para la ecuación de la recta normal, lo mismo, pero con esta pendiente, este valor de x sub 0 y este valor de y sub 0. ¿Sí? Que lo van a reemplazar en la fórmula de la función lineal primero, para poder averiguar b, y lo mismo después van a tener que hacer con el otro valor, ¿no es cierto? Con la misma pendiente, menos 1, y el otro valor de x sub 0, que era menos 2, con el y sub 0, que reemplazado en menos 2 nos dio 17, ¿no es cierto? Con estos datos van a poder encontrar las dos rectas normales. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo terminan después ustedes a esa parte. Bien, pongo pausa. Bueno, volvemos al ejercicio entonces de usar regla de la cadena para encontrar la derivada. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio tengo un producto, entonces voy a usar la regla del producto. ¿Sí? Este 2 sobre tita ya lo voy a escribir para derivarlo más fácil como 2 por tita elevado a la menos 1. ¿Sí? Eso sería equivalente a 2 sobre tita. ¿Tá? Bueno, la derivada, si a ustedes les resulta más fácil, pueden cambiar tita por x. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Bien. Como les decía, tengo que usar la regla del producto, es decir, la derivada del primero por el otro sin derivar, más... Entonces, este derivado, comienzo con este derivado, bajo el 3 por 2 tita más 1, que va a quedar elevado al cuadrado, y por regla de la cadena tengo que ahora poner la derivada de lo de adentro. La derivada de 2 tita sería 2. Y la derivada del 1 es 0, así que sería 2 más 0, que es 2. ¿Estamos? Ahora sigo con la regla de producto. Por la tangente al cuadrado sin derivar, de 2 tita a la menos 1 por ahora. Después viene más el 2 tita más 1 al cubo, por la derivada en la tangente al cuadrado. Primero derivo el cuadrado, es decir que me va a quedar 2 por la tangente a la 1 sería, ¿de qué? De 2 tita más 1, de 2 tita a la menos 1, que por ahora sin derivar, ¿sí? Ahí, ¿qué derivé? El cuadrado. Después, ¿qué sigue? La tangente. La derivada de la tangente, ¿qué era? Secante al cuadrado. ¿De qué? De lo de adentro por ahora sin derivar. 2 tita a la menos 1. Por, todavía me falta, por, y ahora sí, la derivada del 2 tita a la menos 1, que bajo el menos 1, multiplicando al 2, me quedaría menos 2 tita, menos 1 menos 1, me queda elevado a la menos 2. Bueno, y ahí quedaría la derivada de ese ejercicio 5G. Bien. A ver qué otro me habían pedido. Bueno, entonces, me pedía el ejercicio verificar si se cumplen las condiciones del teorema del valor medio, y si es que se cumple, encontrar el valor del C al cual hace referencia el teorema. Recordamos teorema de valor medio que me decía que tengo que tener una función que sea continua en un intervalo cerrado, en un intervalo cerrado, que en este caso me lo da el ejercicio, el intervalo es menos 2, 3, ¿sí? El intervalo AB, al cual se refiere el teorema, es menos 2, 3. Y el K igual a menos 1, como dice ahí. Entonces, volviendo a repasar las condiciones, que tenía que tener una función que sea continua en un intervalo cerrado, menos 2, 3 en este caso, y que la función en menos 2, digamos, mejor dicho, el K tiene que estar comprendido entre lo que vale la función en menos 2 y lo que vale la función en 3. Si todas esas condiciones se cumplen, además de f en menos 2, tendría que ser distinto de f de 3. ¿Bien? Entonces, repasen bien todas las condiciones del teorema, ¿sí? Pero, vuelvo a repetir, que sea continua, en este caso vamos a ver si es continua en el intervalo menos 2, 3,
que el valor del k esté comprendido entre f de a y f de b, es decir, entre f de menos 2 y f de 3 en este caso, y que f de menos 2 sea distinto de f de 3. Si se cumplen todas esas condiciones, tiene que existir un valor de c para el cual la función en ese c tome el valor menos 1. Sería la conclusión. ¿Tá? Entonces vamos por parte. 1. ¿Es continua? Esta función es continua, en particular en este intervalo menos 2, 3, continua, vamos a poner, es continua en el intervalo, en menos 2, 3, para ver si es continua, tengo que verificar, como es una función dada por partes, verificar las tres condiciones de continuidad. Acá, como es una función dada por partes, para empezar, cada parte por sí sola, es decir, la función de arriba, x cuadrado menos 4, es un polinomio, por lo tanto es una función siempre continua. X cuadrado menos 1, la otra parte, también es una función cuadrática, es decir, es un polinomio de grado 2, por lo tanto es continua. Hay que ver entonces si la función f de x es continua en donde cambia de una parte a la otra. ¿Y dónde cambia de una parte a la otra? Cambia justamente en el 1. Ahí es donde voy a tener que ver si esta función es continua. ¿Sí? Entonces, analizamos en x sub 0 igual a 1. Vuelvo a repetir, porque en cualquier otro punto va a ser continua porque esta función f de x está compuesta por polinomios y los polinomios son siempre continuos. Entonces el único posible punto donde puede esta función ser discontinua sería donde cambia de una función a la otra, en este caso en el 1. ¿Sí? Por eso analizamos en el 1. Primera condición de continuidad. ¿Existe el valor de f en 1? Sí, me fijo dónde está el igual. Para ver cuánto vale la función en 1, tengo que buscar dónde esté el igual, a 1. Es decir, en este caso, la función de abajo. ¿Cuánto vale en 1? 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. Existe y vale 0. Segunda condición. ¿Existirá el límite cuando x tiende a 1, estamos analizando, de la función f de x? Para ver si tiene límite, como es una función dada por partes, tengo que buscar los límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha serían los mayores que 1. ¿Qué función voy a mirar? ¿La de arriba o la de abajo? Busco los mayores que 1, los miro acá. X mayores o iguales que 1, la función de abajo. Entonces, por la derecha, la función que vale es x al cuadrado menos 1, y el límite, al reemplazar en 1, 1 menos 1, 0. El otro límite lateral, cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿qué función voy a mirar? Por la izquierda de 1 serían los menores que 1. Los menores que 1 están dados acá arriba, en la función de arriba, x al cuadrado menos 4. Y esta función, si reemplazo por 1, 1 al cuadrado sería 1, menos 4 me daría menos 3. Como estos límites son distintos, entonces se concluye que no existe el límite cuando x tiende a 1 de la función. Entonces diré, si no tiene límite, la función, entonces, la función f de x es discontinua. Sería discontinua inevitable, si quieren, porque no tiene límite. ¿En dónde? En x igual a 1. Pero como el 1 pertenece al intervalo menos 2, 3, entonces f de x
es discontinua en el intervalo, menos 2, 3. Y entonces, ¿qué diré? No se cumplen las hipótesis del teorema de valor medio. Quiere decir que es posible que exista o tal vez no el punto C al cual hace referencia el teorema. En el ejercicio les decía, si se cumplen las condiciones, encontrar el punto C. Como acá no se cumplen las hipótesis, entonces lo único que voy a decir es que no se cumplen las hipótesis del teorema de valor medio, el punto C puede que exista o tal vez no. Y ahí terminaría el ejercicio. Bien, en este ejercicio nos pide calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de esta expresión. Lo primero que voy a hacer acá es, como veo que acá hay una potencia de 2, o sea, 2 elevado a la x más 1, y acá abajo tengo también una potencia que la podría expresar como base 2, es porque es un medio, lo podría dar vuelta y me quedaría un 2, y en lugar de poner un 2x podría poner un menos 2x. Es decir, a esta expresión la voy a escribir como lo mismo cuando tiende a menos infinito de, por ahora, 2 a la x más 1, y lo que hago es, un medio, lo doy vuelta y lo escribo con potencia negativa, a la menos 2x. O sea que voy a poner un 3, y en lugar de ponerle un medio pongo un 2, elevado, y en lugar de 2x pongo elevado a la menos 2x. ¿Sí? O sea, al cambiar de signo al exponente, la fracción o la base se da vuelta, se invierte. ¿Sí? Como acá tenía un medio, lo doy vuelta, me quedaría un 2, pero ahora elevado, en lugar de elevado a la 2x, elevado a la menos 2x. ¿Para qué hago eso? Porque ahora tengo un cociente de potencias que tienen la misma base. La base acá es 2, la base también acá es 2, ¿sí? Y tengo una división de potencias que tienen la misma base, se restan los exponentes. Entonces podría escribir el límite cuando x tiende a menos infinito de 2, voy a escribir, bueno, este 3 que está en el denominador, lo podría pensar como que es un tercio, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque acá, adelante de este 2 elevado a la x más 1, es también como si tuviera un 1. Entonces este 1 de arriba, con el 3 de acá abajo, ¿sí? Lo escribo adelante como un tercio. Y acá lo que digo es que voy a usar cociente de potencias de igual base, se restan los exponentes. O sea que me quedaría la misma base, que es 2, y la resta de los exponentes. Arriba tengo x más 1, menos el exponente del de abajo, o sea, menos 2x. Lo voy a escribir para que quede todo. Menos 2x, que en realidad me va a quedar un más acá, ¿sí? O sea, este límite me va a quedar cuando x tienda a menos infinito de un tercio por el 2 finalmente va a quedar elevado a la menos 2x, dijimos 2x. Con la x que tengo allá serían 3x. 3x más 1. Bueno, y ahora este límite, digamos, lo puedo resolver pensando en el exponente de una función exponencial. ¿Recuerdan ustedes que pensando en la gráfica de la función exponencial, se acuerdan si fuera la función 2 a la x, la función tenía esta forma, o sea, era creciente. ¿Qué pasaba? Cuando la x tendía a infinito, tiende a infinito, o sea, sigue aumentando. Y si la x tendería al menos infinito, si que me voy para allá, la gráfica de esta función va acercándose a las x, o sea que tendería a 0. Esto si fuera la función 2 a la x. ¿Cómo sería la función 1 medio elevado a la x, que era la que era simétrica con respecto al eje, ¿cierto? La otra función era así. Esta si fuera 1 medio elevado a la x. Tenía esta forma. Y pasa al revés, es decir,
Cuando me voy al menos infinito, esta función se va al infinito, o sea, crece cada vez más, y cuando me tiende a más infinito, la función se va a ir arrimando al eje de las x, es decir, que va a ir a tender a 0 en el límite, ¿sí? Bien, ¿a qué voy a todo esto? Bueno, por otro lado, un medio elevado a la x es lo mismo que si tuviera 2 elevado a la menos x, lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Este un medio, si lo doy vuelta y le cambio el signo al exponente, es lo mismo, ¿sí? Un medio elevado a la x, o 2 elevado a la menos x, ¿sí? Bien, con todo eso, pensemos en este exponente ahora. ¿Cómo me quedaría? Como 2 elevado, si la x tiende a menos infinito, este exponente, ¿cuánto va a valer? Sería 3 por menos infinito más 1. 3 por menos infinito me daría menos infinito, ¿sí? Y entonces, esto me estaría dando de la forma 2 elevado a la menos infinito. 2 elevado a la menos infinito, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la gráfica de 2 elevado a la x? Habíamos dicho era esta, la primera, ¿sí? Entonces esta la borro. Vuelvo a repensar el límite, ¿sí? Para que se entienda. Cuando tiende a menos infinito me queda 2 elevado, al reemplazar acá, me queda a la menos infinito, ¿sí? Entonces, 2 elevado a la menos infinito sería como pensar en esta gráfica. Cuando la x tiende al menos infinito, la gráfica de esta función se iba arrimando al eje x, es decir, que en el límite decimos que va a tender a ¿cuánto? Va a tender a 0. Y bueno, 0 por 1/3 me sigue dando 0, o sea que ese límite me da 0. O sea, lo que hay que pensar un poco ahí es trabajar con los exponentes y analizar si me da 0 o me da infinito, puede ocurrir también, ¿sí? Según la tendencia y según la función. Bueno, en este ejercicio tenemos que encontrar la derivada de esta función. Esperen que voy a ver ahí que no sé si es un menos o es un por. Es un menos, 2 tangentes menos. Acá, menos. Bueno, entonces no hay mucho que aplicar. Acá solamente derivada de sumas y restas es nada más buscar en la tabla la derivada de la tangente es el 2 queda, porque está como constante, queda como constante multiplicando a la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado. Esta sería la I'. La derivada del arco coseno también la buscan en la tabla, y es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. No sé si es acá es un menos o es así positivo. Búsquenla en la tabla después por las dudas. Y la derivada del 5x, que sería un 5. ¿Sí? Bueno, y ahí quedaría. La derivada sería esta. Recuerden acá que no estoy seguro si la derivada del arco coseno va con un signo menos, que en ese caso me quedaría acá positivo, o así. ¿Tá? Después lo miran en la tabla y ahí lo tienen. ¿Sí? Bueno, ese era el E. Y como te decía, el otro lo vas a encontrar en el apartado este del práctico 10, el ejercicio 2C, les pedía para la función. Bueno, entonces, en este ejercicio les pedía que ustedes identifiquen cuál era la función que estoy derivando y en qué punto, ¿sí? Fíjense que en qué punto estoy derivando lo puedo sacar de acá, ¿sí? Si estoy sacando la derivada en A, estoy encontrando la derivada en el punto A. Y fíjense que según la definición, lo que yo tengo acá es el valor de la función en A, ¿sí? Entonces yo tengo que identificar, teniendo este límite, cuál es la función que estoy derivando y en qué punto. Si mi función fuera f de x igual, por ejemplo, a x al cuadrado, y yo quiero calcular, qué sé yo, f
en 2, ¿qué tendría que hacer? Reemplazar el 2 en la función. Me quedaría en este caso 2 al cuadrado, es decir, 4. ¿Sí? Si mi función fuera si mi función f de x fuera e a la x, y yo tengo que calcular cuánto vale f en 1, ¿qué voy a hacer? Reemplazar el 1 en la función, y en ese caso me quedaría e elevado a la 1, que sería en todo caso e. ¿Se dan cuenta? Bueno, y así, si mi función fuera la raíz de x, si mi función fuera la raíz de x, y yo quiero calcular cuánto vale f en 4, por ejemplo, sería la raíz cuadrada de 4. Y en este caso, la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Sí? Fíjense qué pasa si mi función, que acá ya les estoy dando prácticamente la respuesta, si mi función fuera 1 sobre x, y quiero calcular cuánto vale f en 2, por ejemplo, ¿qué me va a quedar? 1 sobre 2. ¿Se dan cuenta? 1 sobre 2. Entonces, fíjense qué tengo acá. Si el f de a me está diciendo que es 1/3, este es el f de a, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi función? F, para que al reemplazarlo me quede 1/3. Y sería esta misma si la reemplazo por 3. F en 3 con esta función 1 sobre x me daría 1/3. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la función que estoy utilizando? La f de x sería 1 sobre x. ¿Sí? Esa es la función que estoy usando. ¿Y en qué punto estoy calculando la derivada? Si este fuera el límite, sería la derivada, ¿en qué punto? El punto me lo está dando esto. ¿Sí? Sería la derivada en 3, para que me quede acá, fíjense, 1/3. ¿Se entiende? Es decir, que este límite corresponde a la derivada de la función en el punto 3. Siendo f de x igual a la función 1 sobre x, y el punto sería en este caso a igual a 3. ¿Se ve? ¿Se entiende? Bien. Bueno. Ahí estaría